Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los presentes. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Fuerte y claro, ingeniero, adelante. Gracias, gracias, profesor. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Vamos a continuar con la sesión número 2 de nuestra clase gratuita de computación desde cero. Ayer hablamos de lo que es computación informática y hablamos de qué era una computadora, los conceptos iniciales. Hoy estaríamos pasando a la sesión número 2. Creo que ya puedo comenzar, me parece que sí, tenemos 105 participantes, avanzamos. Bien, recordarles, estamos en sesión número 2. Hoy nos toca, como ya dijo el profesor, características de la computadora según sus gamas, ¿sí? Tema importante para poder nosotros conocer y obviamente reconocer una buena computadora. Importante eso. Nuestro objetivo de la clase es el siguiente, que tú después de esta clase pues debes salir conociendo las características de una computadora y luego pues debes entender, por ejemplo, qué debo tener en cuenta para hablar de gamas en una computadora. Entonces son dos objetivos importantes para la sesión. Bien, dicho ya los objetivos de la clase de hoy día, vamos a comenzar. Bien, recordarles que una computadora viene a ser un equipo que nos va a ayudar a nosotros a administrar, gestionar nuestra información, por lo que es una herramienta muy importante y debo conocer las características que tiene. La primera característica importante que yo debo conocer de mi equipo es un sistema operativo, qué sistema operativo estoy manejando y depende de eso también yo definiré a mi equipo, ¿no? Si es bueno o malo. Por ejemplo, si alguien me dice, no, mi computadora está con Windows 7 y no sé si puedo darle para Windows 11, pues entonces es importante hacernos, por ejemplo, esa pregunta, ¿no? O ya me compré una computadora y esa computadora vino con Windows 11, un sistema operativo más actual. Entonces yo podría darle una calificación gracias a esa característica que tiene mi equipo. Entonces, ¿qué debo conocer? El sistema operativo que trae o que posee nuestra computadora. Otra característica importante que tú debes tener en cuenta es el procesador. Procesador básicamente es el cerebro, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Eh, es el cerebro del equipo, por lo que tú debes de entender qué es y saber cómo revisarlo también, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta. Claro que el procesador es difícil de revisar en físico, porque pues tendríamos que abrir el equipo, ¿no? Abrir y todo. Y obviamente si estoy comprando una nueva computadora, seguramente no me va a permitir abrir un equipo. Pues, ¿qué puedo hacer? Entonces yo tendré que aprender otra manera de ver el procesador de mi equipo. Otra manera mucho más fácil de acceder, pues de seguro cuando tú compras una computadora, pues sí, lo van a tener encendido y te mostrarán seguramente su ficha técnica en un papel anotado, pero en realidad, ¿no? Tú tendrías que verlo, pero ya en una computadora encendida. Entonces tienes que reconocer también el procesador, un elemento, una característica clave de la computadora. Otra característica que tú debes tener en cuenta es el RAM, ¿ya? La memoria RAM. En un momento vamos a hablar básicamente de esto. Vamos a ver cómo revisar también nuestro equipo y en base a eso también, por ejemplo, podemos definir nuestro gama, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Es gama baja, gama media, gama alta mi equipo? Gracias al RAM. Luego tenemos también el disco de almacenamiento, ¿no? En estos tiempos nosotros ya hemos pasado una etapa mucho más avanzada, ¿no? Con las computadoras, donde ya no solo tenemos un solo tipo de disco, tenemos dos tipos de discos en realidad, ¿no? Hablaremos en unos minutos también de qué es un disco duro y qué es un disco sólido, ¿no? Entonces, otra característica importante es discos de almacenamiento. Otra característica también a tener en cuenta es la tarjeta gráfica o el GPU, ¿no? En este caso, la tarjeta gráfica va a ser necesario dependiendo de la actividad para la cual vamos a utilizar nuestro equipo. Hay computadoras que quizás ni siquiera lo van a necesitar tener una tarjeta gráfica, ¿no? Porque va a ser muy básico y obviamente ya viene integrado. Entonces, cuando tú compras una computadora, por ejemplo, este tema de tarjeta gráfica a veces ni lo preguntas. Porque, como le digo, pues si es básico, no lo necesitas. ¿Quiénes podrían hacerse pregunta hoy, qué tal es la tarjeta gráfica? Pues por ejemplo, los profesionales que van a utilizar en darle mayor rendimiento a la computadora, como por ejemplo en renderización, trabajo de producción audiovisual o netamente trabajo de arquitectura, ¿no? Ese tipo de profesionales, ¿no? Van a necesitar un GPU, una tarjeta gráfica aparte.
Ahí sí hay que tener mucho en cuenta. Entonces, tarjeta gráfica a veces no lo conocemos, pero es una característica clave también en nuestro equipo. ¿Ya? Tarjeta gráfica. Habrá que revisar si mi equipo, mi computadora tiene una tarjeta gráfica. Entonces aquí algunas imágenes que he colocado, Windows 11 y aquí tenemos el procesador. Vamos a pasar a revisar ahora sí para ir entendiendo, ¿no? Sobre las gamas, pues primero empezar de las marcas, ¿no? Cuando yo hablo de gamas o reconocer a mi equipo, tendré que preguntarme, oye, voy a ver, ¿no? ¿Y qué marca voy a comprármelo, ¿no? ¿Qué marca voy a comprar? Y de seguro, pues esto va a estar pues en la etiqueta o en el empaque o en el cascarón del equipo, ¿no? En la carcasa del equipo. Mucho más seguro, ¿no? Entonces, si tú te compras una laptop o una computadora, vas a encontrar en sus etiquetas o en la carcasa literalmente. Pero también lo podemos corroborar todos nosotros en nuestro equipo. Vamos a ir viendo a ver cómo ver la marca, ¿no? Directamente en el equipo, no solamente en la etiqueta, sino pues en la computadora misma. Entonces, voy por acá en la pantalla, aquí está mi pantalla, y lo que voy a hacer ahora es ir revisando, ¿sí? Las características de mi equipo para ir entendiendo, por ejemplo, la marca, ¿no? Entonces yo tendré que hacer lo siguiente. Puedo hacer de distintas maneras, pero lo más básico es el siguiente, ¿no? Ir por aquí, ¿no? Abrir tu menú inicio con tu botón inicio y aquí básicamente entrar a la opción de información de sistema. Entonces vas a tu inicio, escribes en tu teclado información del sistema, ¿no? Entonces, esta ventana o esta opción abrirá una ventana. Vamos a darle tiempo. Ahí está. Hay distintas maneras de abrir, hay mucho más sofisticados, pero esto es la más básica que hay. Esto creo que eh, lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿no? Entrar, inicio, escribir información sistema y ya está, más que suficiente, sin complicaciones, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, encontramos el sistema operativo, ¿no? Al cual ya te mencionaba en las diapositivas. Una característica importante es saber qué sistema operativo trae mi computadora o en realidad qué sistema operativo soporta mi computadora. En mi caso, por ejemplo, yo tengo instalado el sistema operativo Microsoft Windows 11 Professional o Pro, dice ahí, ¿no? Entonces tú de esa manera podrás revisar, ¿no? Qué sistema operativo estoy manejando. En mi caso, Windows 11, que es la última versión de Windows. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la computadora aguanta, ¿no? Está actualizado su sistema operativo. Otro que te hablaba de las marcas, ¿no? Como ya te mencionaba por aquí, pues va a haber un montón de marcas, o algunas más conocidas que otras, y habrá que preguntarnos, ¿qué marca es bueno, ¿no? Antes de hablar de qué marca es bueno, vamos a revisar por aquí. Por ejemplo, en mi caso es fabricante del sistema, ahí está, ¿no? Fabricante del sistema. Hewlett Packard, ¿no? ¿Quién es el Hewlett Packard? Pues HP, básicamente. Entonces, las iniciales en mi caso, el HP. Entonces, esta computadora que tengo, lo que les estoy mostrando, es un HP. ¿Listo? Entonces, de esa manera ustedes podrían checar, pues, qué marca tienen. Si tú te compraste un Dell, pues acá dirá Dell, ¿verdad? Fabricante del sistema Dell o dirá, pues, no sé, Lenovo, seguramente, o lo que tú compraste. Bien, listo. Entonces, de esa manera ustedes aquí en mismo información sistema pueden revisar qué fabricante pues corresponde a tu equipo, ¿no? Y un montón de marcas, ¿no? Apple, Dell, Lenovo, HP, Asus, Acer, Alienware, Acer, Microsoft, MSI, Samsung y muchas más que irán apareciendo seguramente. Aquí, ¿no? Con respecto a las marcas, es importante tener en cuenta, primero, seguramente, el uso, ¿no? Y obviamente la fama que tiene una marca. ¿Por qué? Porque obviamente si mucha gente utiliza Lenovo, pues debe ser por algo, ¿verdad? O si mucha gente utiliza Apple, pues seguramente por algo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente seguramente brinda seguridad, brinda confianza y obviamente es una marca que responde a lo que tú requieres. ¿Sí? A veces hay nuevas marcas que van saliendo, no significa que sean malos, sino hay que probar, ¿no? Son marcas nuevas y hay que ir probando. Pero con respecto a las marcas, ¿no? Esto a veces no influye mucho en la decisión, sino más bien lo que va a rendir son los siguientes. Claro que es importante al principio ya saber qué marca me conviene. Yo desde mi punto de vista, yo les recomendaría Apple, buenazo, ¿sí? Dell también, ¿sí? Comprobado que sirve bastante para, por ejemplo, para lo que es uso básico,
importante, Lenovo, ¿no? Obviamente su batería y obviamente su resistencia a temperaturas es buenazo de Lenovo, y HP obviamente su funcionalidad, ¿no? Y Asus entre las mejores también, y Acer, ¿no? Y creo que los demás podríamos recomendar, pero creo que en este caso Acer, hasta Acer, ¿no? Y obviamente Samsung también. En la parte superior he colocado los que yo podría recomendarte, ¿sí? Cualquiera de esas marcas, obviamente hay un montón. Por ejemplo, ya en este caso, abajo en la imagen le he puesto Toshiba, pero Toshiba ya está fuera de mercado, ¿no? Ya no sale hace mucho tiempo esa marca, ¿no? Y así, como les digo, pues las marcas irán apareciendo y desapareciendo. Pero nos quedaremos con los que nos brindan mayor confianza, mayor seguridad y obviamente nos da lo que buscamos, ¿no? Entonces, marca. Pasamos ahora sí al tema más importante, ¿no? Los procesadores. Cuando queremos reconocer nuestro equipo, el procesador es clave. Vamos a encontrar solo dos tipos de procesadores ahí afuera, solo dos, no va a haber más. Vamos a tener por un lado los AMD y por otro lado vamos a tener a los Intel, ¿no? Los Intel obviamente tienen copado casi todo el mercado, o sea, ha sido una marca que ha entrado más antes que AMD, y AMD obviamente es una marca que viene, ¿no?, ganando terreno, ¿no? Por lo tanto, actualmente los dos compiten en el mercado. Cada uno obviamente en su rubro, ¿no? Por ejemplo, el Intel va enfocado a la parte de empresa, ¿no? Empresarial, uso netamente de oficina, ¿no? A la parte corporativa, mientras AMD mucho más dirigido a la parte, en este caso de videojuegos, va a la parte netamente de manejo de modelamientos 3D y todo eso, ¿no? Entonces cada uno, porque obviamente dos marcas grandes no pueden competir en el mismo mercado, ¿no? Cada uno ha ido por su propia filosofía. En este caso tenemos dos marcas grandes, ¿no? AMD, Intel. En caso de los Intel y AMD, como a este lado pueden ver en mi paper, pues tenemos que compiten mano a mano, ¿no? Por ejemplo, apareció los Intel, aquí hay un error, y Pentium y Celeron debe decir. Apareció el Pentium Intel Celeron y apareció AMD con su Athlon, ¿no? Apareció, el Intel sacó su Intel Core i3, el otro AMD sacó su Ryzen 3. El Intel Core i5 sacó Intel, pues apareció Ryzen 5. Core i7 apareció con Ryzen 7 y ahora estamos en Core i9 y pues vamos por aquí con Ryzen 9. Como les decía, son dos procesadores, dos tipos de procesadores, dos marcas que van compitiendo de tú a tú en el mercado, ¿no? Cada uno saca uno, el otro saca, ¿no? Para, obviamente, compenetrarse ahí y que el usuario, que el beneficiario final decida cuál, ¿no? Ya hablaremos ahora, por ejemplo, de esto, ¿no? Recuerda que el procesador básicamente es el cerebro del equipo, de la computadora, literal. Por lo tanto, de esto va a depender el rendimiento de tu equipo, ¿no? Si esto no va, obviamente tu equipo será lento, será pues pésimo, no va a cumplir tus expectativas, ¿sí? Entonces tú tienes que saber qué, reconocer en este caso las características que tiene el equipo. Básicamente es, ¿dónde están las características de mi procesador? Una manera es entrar, revisar y obviamente físicamente, ¿no? Testearlo, todos los demás. Pero si no, pues está aquí mismo. En este mismo lugar donde hemos entrado en información del sistema, nosotros tenemos aquí un ítem que dice procesador. Y aquí nosotros podemos ver nuestro procesador. Ahí dice, en mi caso, por ejemplo, es un Intel R Core i5, ¿no? 4570. CPU 320 GHz, ¿no? 3200 megahercios, cuatro procesadores principales, cuatro procesadores lógicos. Entonces, esta información lo puede encontrar ahí en su computadora. Entonces, si alguien te dice, oye, esta es una computadora Core i7, genial, perfecto. ¿Dónde veo? Pues entras ahí, verificas, corroboras que es un Core i7. ¿Qué más, no? Aparte del modelo del procesador, pues tenemos que tener en cuenta la generación y luego la velocidad y luego los núcleos que tiene un procesador. Eso lo voy a explicar aquí con el paper. Como les digo, aquí viene la marca, ¿verdad? Marca Intel. Y sí, en caso de Intel, recuerda que son dos tipos de procesadores, dos marcas actualmente que compiten tú a tú. Intel por un lado, obviamente por otro lado podemos tener aquí al AMD también, mire, ¿no? Aquí entonces dirá AMD o dirá en este caso Intel, ¿sí? En este caso tú dirás, ah, este es Intel o esto es AMD. Son solo dos. En el caso del Intel dirás, ¿no? El modelo, en este caso la marca, ¿no? Modificador de marca. Por ejemplo, ¿qué es? Intel, ¿qué?
Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, ¿qué es? ¿No? Entonces tú vendrás aquí, en mi caso, por ejemplo, aquí en el paper tengo Core i5. Y obviamente allá en el AMD también dirás, ¿no? Es un Ryzen, ¿no? O dirás, es un, en este caso, Athlon, ¿no? Pero en este caso es un Ryzen, ¿no? Como les mostraba en la tabla anterior, los Ryzen aparecen con los Core, ¿sí? Aparecen juntamente con los Core. Entonces, actualmente encontramos a los Ryzen básicamente, ¿no? Y en caso de los Intel encontramos en su mayoría, pues, los Core. Aún siguen vendiendo el Celeron, pero ya en su mayoría actualmente se busca pues los Core, ¿no? Los famosos Core. Entonces aquí tenemos Intel Core i5 o AMD, en este caso Ryzen. ¿Ryzen qué? 7. Intel qué? i5, ¿viste? Entonces vamos a ir viéndolo por ahí. Luego viene este número, ¿no? Este número es clave para nosotros, ¿qué? Identificar la generación. Por lo tanto, normalmente cuando nosotros compramos un equipo nos dicen, oye, esta es una computadora Core i5 de décima generación. Décima dices, ¿y cómo yo sé que es de décima generación? ¿No? O me dicen, esto es un Ryzen de octava generación. ¿Cómo yo puedo verificar que es de octava generación? Pues después del indicador de marca, después de identificar AMD Ryzen 7, de ahí viene unos números, ¿no? Que normalmente está en miles. Es decir, puede ser 10.000 tantos, 8.000 tantos, 5.000 tantos, ¿no? Entonces, eso de ahí, el primer número de esos miles, que el primer número es el que identifica la generación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un AMD Ryzen 7 2700. Significa que es de segunda generación. ¿Sí? Segunda generación. Entonces, esto de aquí es un AMD Ryzen 7 de segunda generación. ¿Listo? Y obviamente aquí en la parte superior tenemos un Intel Core i5 de cuarta generación, porque es 4570. Los demás números básicamente son las series que van a ir acoplando, o sea, cambiando, ¿no? En la evolución de este procesador básicamente. Luego de identificar la generación, importante aquí, la velocidad del procesador. Ahora necesito saber qué velocidad de procesamiento tiene mi equipo. O sea, qué tanto rendimiento tiene. ¿Es rápido o es lento, no? En este caso, por ejemplo, en este caso, podemos ver que es 3.2 gigahertz. ¿Qué significa eso? Giga es como una capacidad, ¿no? Es como un peso, algo así, ¿no? Que va a aguantar el equipo. ¿Qué significa eso? Que va a procesar, ¿sí? 3.2 gigas en un segundo. ¿Sí? Eso significa, en un segundo de tiempo. Es rapidísimo. Por lo tanto, si tú tuvieras aquí, después de la arroba, tienes uno, va a procesar 1 giga en un segundo. Pues es menos cantidad de información. Mayor cantidad, es decir, si este número es más, ¿no? Más alto, tiene mayor valor, pues significa que va a procesar mayor cantidad de información. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido el equipo. Si este número que estamos viendo de velocidad es más pequeño, por ejemplo, puede ser 1, pues va a procesar menos. Significa que va a ser mucho más lento el equipo. Entonces, esto es la velocidad del procesador. Luego, aparte de conocer la velocidad del procesador, tú necesitas saber también los núcleos, ¿sí? Entonces, normalmente, pues viene, por ejemplo, 4 procesadores principales, 4 procesadores lógicos. Y eso lo pueden notar aquí mismo. Aquí, por ejemplo, dice 4 procesadores principales, 4 procesadores lógicos. ¿Qué significa eso, no? Básicamente, ¿no? Un procesador es un dispositivo, ¿no? Que dentro tiene pues 4, ¿no? 4 chips, 4 circuitos, ¿no? 4 chips básicamente que van a trabajar, ¿no? En conjunto para procesar información. Esto, pues, si nosotros hiciéramos una analogía, podría ir, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. ¿Qué decir? Tú que eres tu usuario, tú usas la computadora, quieres procesar mucha información. Estás viendo película, a la vez estás haciendo algún trabajo. Mira, estás haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? No lo va a procesar todo en uno, lo va a dividir, lo va a distribuir en sus núcleos. Por lo tanto, mayor cantidad de núcleos, mucho más rápido el procesamiento, ¿no? Mucho mayor rendimiento tendrá. Entonces, normalmente en estos tiempos tenemos multinúcleos, casi todos los procesadores. Entonces debe importarte también los núcleos en caso del procesador.
En este caso, por ejemplo, en este caso, tenemos dos procesadores principales, dos procesadores lógicos en caso de Ryzen. ¿Qué significaría? Que básicamente va a procesar con dos cerebritos pequeños, ¿no? Va a distribuir solamente dos. Y en caso del otro, va a tener cuatro cerebritos pequeños que van a distribuirse el proceso que tú le estás solicitando. Eso es el núcleo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros conocer de un procesador al momento de comprarla, ¿no? Marca, ¿sí? El modelo, que es AMD o es Intel, que es Core i5 o es Ryzen 5 o 7, no sé. Luego necesitamos conocer la generación. Luego de generación, la velocidad. Luego de generación, perdón, luego de velocidad, el núcleo. ¿Cuántos núcleos trae? Recuerda, los núcleos están, podríamos, como de analogía, ¿no? Decía, divide y vencerás. O sea, mucha información, lo divido, lo distribuyo para procesarlo mucho más rápido, ¿no? Porque si lo mete en un solo circuito, un solo chip todo, se va a atascar, ¿no? No va a poder procesar todo al mismo tiempo, imposible. Por eso es importante también estos núcleos, ¿ya? Y de eso va a depender la gama, ¿no? Ahorita vamos a pasar a hablar de gamas. Ahí vamos a ir hablando. Bien, otro tema clave, ¿no? Que vimos era pues memoria RAM, ¿no? ¿Qué es memoria RAM? Memoria RAM viene RAM, RAM significa, ¿no? Memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Qué es eso, no? Es un término complejo, técnico, que es memoria de acceso aleatorio. ¿Qué es eso? No se entiende. Ah, pero básicamente es la definición que le he puesto abajo. RAM es la memoria de la computadora que almacena información de un programa que necesita mientras se ejecuta. Ahorita yo estoy hablando con un micrófono. Ahorita estoy transmitiendo con una cámara web. Ahorita mismo estoy transmitiendo las diapositivas, o sea, estoy exponiendo. Ahorita mismo no escuchan ustedes, pero estoy escuchando música, porque si no me duermo. Entonces, ¿qué está haciendo la computadora ahorita? Está haciendo un montón de procesos. Y todos esos procesos que estoy haciendo, que está ejecutando la computadora, necesita un lugarcito para poder, ¿no? Trabajar. Y es básicamente la memoria RAM. Es la memoria que almacena, ¿no? Esos programas que estoy utilizando cuando está en uso. ¿Qué significaría? Que si yo ahorita estas diapositivas que estoy presentando lo cierro, pues simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque memoria RAM es solamente cuando está activo esta tarea. Cuando está activo, eso es lo que estoy haciendo. Si ahorita dejar de escuchar música, obviamente deja de escucharse música y obviamente en memoria o se olvida de todo eso. Es una memoria temporal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos entender, ¿no? Que es RAM, aparte de que ya, bueno, es memoria que almacena, ¿no? Información mientras el programa funciona, pero en realidad, ¿qué es, no? Comparémoslo con algo, ¿no? Que siempre hago esa analogía. Nosotros tuviéramos un edificio, digamos, no un edificio, un local nomás, un localcito, ¿no? Un local, llegas y dice, aforo 50 personas, ¿no? 50 personas, solo pueden entrar en ese local 50 personas. ¿Y si, qué pasa si yo meto 100 personas? Pues simplemente el ambiente local colapsa. Las personas no van a transitar correctamente, pueden atropellarse, no van a caminar tranquilos para salir, van a tener problemas. Básicamente se colapsó el local. No va a funcionar correctamente tal como estuvo previsto. Con 50 sí, funcionaría todo ok, todo perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasaría, no? Si nosotros la aplicamos esa misma lógica a una computadora. Una computadora, ¿no? Va a tener una capacidad permitida para poder procesarse. En este caso, esa es la memoria RAM. Una capacidad que va a aguantar, el aforo que va a aguantar en un momento dado. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos 8 gigas de memoria de almacenamiento para un momento dado y en un momento dado empezamos a utilizar video, música, chat, hacemos un montón de cosas y sobrecargamos la computadora y superamos los 8 gigas que estaba permitido? Pues simplemente la computadora colapsa, no va a trabajar bien, se va a poner, se dice, ¿no? Se puso dice, ¿no? Se congeló, ¿verdad? No está funcionando, se empieza a dar vueltas y vueltas y no responde. ¿Qué tienes que hacer? A veces reiniciarlo. ¿Por qué pasó eso? Porque superaste la capacidad que estaba permitido para esa computadora. Superaste la capacidad, colapsó la computadora. Pues eso es lo que hace la memoria RAM. Controla, ¿no?
la capacidad que tiene una computadora para almacenar todo lo que vamos haciendo en un momento dado. Recuerda que esto es temporal. Una vez apagamos la computadora, esta memoria se vacía. Obviamente quedan una basurita ahí, ¿no? Cosas ahí como unos temporales, pero se puede eliminar después. Pero básicamente memoria RAM solo funciona cuando la computadora está encendida. Una vez apagado, todo vuelve a la normalidad. O sea, es decir, cero. Encendemos, memoria RAM y empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a abrir seguro programas, va a empezar a funcionar nuevamente. Apagamos, simplemente desaparece, ¿no? Es como el local, ¿no? Llevamos 50 personas, ponemos ahí una fiestita, funciona cuando está, pues, ¿no? Todas las 50 personas bailando todo, y cuando se van todos, queda vacío, ¿viste? Es algo similar, por eso hago a veces analogía, ¿no? Con el aforo de un local o algo a la memoria RAM, porque es básicamente para entender cómo funciona esto. Sí, entonces, clave también. Nosotros aquí, en nuestra información de sistema, aquí, tenemos, ¿no? Información sobre nuestra memoria RAM. Y aquí lo tenemos, míreme. Memoria física instalada RAM 8 gigabytes. Va a aguantar hasta 8 gigas. Ahora pregunta sería, ¿y 8 gigas qué es? ¿Gama baja, gama media? ¿Qué es? Ahorita lo vamos a ver en unos momentos, pero por el momento quiero que entiendas qué es RAM y qué influye en el gamma, ¿no? Influye mucho en el gamma esto de memoria RAM. Algunos tendrán 2 gigas, algunos tendrán 4 gigas, algunos tendrán 8, algunos tendrán 16, algunos tendrán 32, 64. Recuerda que es lo que aguanta todo el peso que tú le aplicas en un momento dado a una computadora. Y si empieza a hacer un montón de cosas, eso tiene peso, pesa. Y si tienes poquito nomás, pues ¿qué va a pasar? Se colapsa el equipo, se congela, se puso lag, lo apagas y tío, ¿no? Recién te apagas y recién enciendes, listo para que funcione. Algo así, ese es el RAM, ¿ya? Obviamente tenemos distintos tipos de RAM, tenemos los DDR, los DDR1, conocidos como tal, y actualmente estamos en el DDR5, ¿ya? Nosotros, pues, tenemos uno de estos tipos en la computadora, pero seguramente tenemos desde DDR3 hacia arriba, DDR3 hacia adelante. Ya los DDR2 y las DDR ya no salen al mercado actualmente, ¿no? Ya estas son computadoras antiguas. Pero desde DDR3 sí todavía encontramos, ¿sí? Pero las más actuales son los DDR5, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre DDR y DDR5? Pues la cantidad de pines es uno de ellos. Por ejemplo, en DDR1 nosotros encontramos 184 pines, es decir, el 184, no sé si cuentan, hay unos dientecitos de color dorado, ¿no? De metal, ¿verdad? Ahí ve, listo. Esos son los pines. Y mientras los DDR5 tienen 288 pines, ¿ves? Es mayor cantidad, ¿no? Sí, aquí ustedes pueden observar. Y otro de ellos es la ranura. No sé si logro anotar por aquí, a ver. Aquí tenemos una ranura. Esta ranura, ven que ustedes, ¿no? Todos los memorias RAM tienen esa ranura. Aquí hay otro, está la ranura, y acá está su ranura, ¿no? Y como pueden ver, se ubica en distintos lugares. ¿Qué implica eso? Yo tendré que verificar qué aguanta mi equipo, ¿sí? Eso básicamente va a depender de tu motherboard, o sea, tu mainboard o la placa, como se conoce. En la placa, tú vas a saber qué memoria RAM acepta o está permitido para tu computadora. No es que yo alegremente voy a decir, no, no, yo me pongo DDR5 mañana mismo. No, no es así. Mejor si quieres cambiar de memoria RAM, llévale a un técnico y ahí vas a poder cotejar cuál de ellos es para tu computadora. Entonces, al momento de comprar, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Si quieres DDR5, cómprate uno de DDR5, pero confírmalo, que esté así, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Pues mayor capacidad, ¿no? Mayor velocidad de procesamiento. Está procesando hasta 4.800 a 6.400 megahertz, ¿no? ¿Sí? Está procesando bastante. Y los DDR4, por ejemplo, 1.600 a 3.200, y eh, los DDR3 de velocidad de 1.066 megahertz. O sea, la velocidad es bastante, ¿no? Recuerda que esa memoria RAM aguanta la cantidad de información, obviamente también procesa. Por lo tanto, que tan veloces también influyen los DDR, el tipo de memoria RAM, ¿ya? Como te decía, solamente actualmente vienen en su mayoría desde aquí, DDR3, DDR5. Recuerda que no puedes cambiar por cambiar en tu equipo, depende de la placa. ¿La placa aguanta cuál? Eso lo vas a cotejar con tu técnico, ¿sí? Lo que lo vean, que lo chequen y dirás, no, esto solamente es para DDR4.
Así que pues será DDR4. ¿Se puede cambiar? No se puede cambiar. Tendrás que cambiar la placa si quieres DDR5. Entonces, cotejar antes de comprar también qué tipo de eh, memoria RAM obviamente te estás llevando, ¿no? Pasamos. Discos de almacenamiento. Otro elemento clave es el disco de almacenamiento. Tenemos por aquí, ¿no? Dos tipos de discos de almacenamiento en estos momentos, en la actualidad, en el presente. ¿Ya? Tenemos uno llamado el disco duro o el hard drive disk, los conocidos como HDD, ¿sí? Que básicamente son los mecánicos, pesados, ¿no? Eso de ahí realmente son discos, ¿no? Tienen un platillo adentro, ¿no? Un platillo, un disco que gira y una aguja que obviamente va a ir buscando información cuando tú lo proceses. Pero eso es un disco duro, por eso se le dice disco también, ¿no? Disco. Adentro hay una plancha que va a girar básicamente. Una aguja que obviamente va a buscar lo que tú buscas. ¿Cómo se le conoce? Disco duro. O unidad de disco duro o en este caso el HDD. Por otro lado tenemos las unidades de estado sólido, que son los mucho más modernos, ¿no? Mucho más actuales, conocidos como los SSD, que significan Solid State Drive, ¿no? O unidad de estado sólido. Diferencia entre ambas físicamente es lo siguiente, que otro es mecánico, tiene una plancha, un disco de verdad, una agujita que va a buscar información, mientras en el otro es básicamente circuito integrado, o sea, chips, memoria, básicamente electrónico, nada de mecánico. No hay ninguna aguja que busque aquí información. Aquí nosotros solo encontramos, miren, esas memorias, ¿no? Esos circuitos integrados, ve ahí, 4 circuitos integrados y un circuito que va a procesar todo lo que buscas, mira, netamente electrónico. Diferencia, pues lo hay físicamente. ¿Y qué diferencias más tiene ya pues en la práctica, ¿no? En la práctica tiene estas diferencias. En este caso, los discos de estado sólido, por ejemplo, tienen menor capacidad. O sea, normalmente vienen de fábrica con menos capacidad. Vienen entre 256 gigabytes hasta 4 teras, ¿no? Los discos de estado sólido. Y los HDD, obviamente, como son mecánicos, tienen mucho mayor, ¿no?, capacidad de almacenamiento. Vienen desde 1 tera hasta 10 teras puedes tener. Incluso puede ir aumentando, ¿no? Dependiendo de la fábrica que va a ir aumentando esa capacidad. Pero hasta puedes encontrar hasta 10 teras. Por lo tanto, los HDD, en caso de capacidad, superan a los SSD. Por lo tanto, si yo quiero un disco para guardar mucha información, pues me conviene un HDD. ¿Por qué? Porque puedo conseguir esa capacidad que quiero, ¿no? Mientras los SSD son mucho más limitados en capacidad. En caso del consumo, ¿no? En este caso de energía, ¿no? Menor consumo, porque básicamente es electrónico, ¿sí? Electrónico, trabaja con 5 voltios, ¿no? Una energía procesada, ¿no? En parte electrónica, mientras el otro también, pero tiene una aguja que gira, todos los demás, ¿no? Por lo tanto, esto pues tiene mayor cantidad de uso de energía, ¿no? Costo, ¿no? Los SSD son bastante más caros, obviamente son mucho más modernos, son mucho más actuales, por lo tanto, pues son una novedad y por lo tanto cuestan más caro. Es la regla del mercado, ¿no? Sí, mayor demanda, obviamente, ¿no? Irá bajando el precio, pero y también pues de acuerdo al desfase del tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo y irá bajando el costo. Pero por ahora bastante caros. Encuentro 155 con o sea, con el mismo precio que puedes comprarte uno de 256 gigas, puedes comprarte uno de 2 teras, ¿no? 4 teras de disco HDD, con el mismo precio. Por lo tanto, los HDD son mucho más económicos, obviamente son los discos mucho más antiguos, por lo tanto, pues, ¿no? Ya pasaron de moda, por así decirlo, y cuestan un poquito menos. Caso de ruido, obviamente el SSD es mucho más silencioso, porque no tiene partes móviles, ¿no? Básicamente es electrónica, básicamente es circuito integrado. No hay nada que se mueva aquí. Entonces, circuitos, ¿no? Mientras el otro sí, algo más ruidoso. Por lo tanto, a veces cuando enciendes una computadora empiezas a sentir este que suena, ¿no? Suena ahí, ¿no? Hasta que se calienta y empieza, ¿no? Que empieza a dar vueltas y recién se calienta y empieza a girar mucho más. Pero bueno, hay un ruido, es algo mucho más ruidoso, claro. ¿Por qué? Porque es un disco, tiene una aguja y obviamente va a sonar, pues de hecho. En caso de vibraciones, obviamente el otro no vibra, el otro sí, de hecho.
Sonido ya vimos. Fragmentación. Esta es quizás una de las deficiencias que tienen pues, los discos duros, ¿no? Perdón, los discos de almacenamiento. En este caso, los SSD, ¿no? No vas a poder particionarlo, no vas a poder fragmentarlo. Es decir, yo me compro un disco y yo quiero convertirlo en disco C y disco D. Como yo lo tengo, por ejemplo, aquí, voy a abrirlo. Aquí, miren, yo tengo esta, ¿no? Tengo el disco C, disco D, disco E, ¿no? Fragmentación, particionado en varios, ¿no? Varias partes un disco. Eso no voy a poder hacer en el disco SSD. No vas a poder hacerlo, ¿por qué? Porque va a ser, es como tu USB, ¿no? Un USB, a ver, particiónalo. No puedes, ¿no? Es algo electrónico, funciona como uno solo. Por lo tanto, si lo destinas para algo, funcionará para eso lo que lo destinas. Mientras el HDD sí lo puedes particionar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos discos duros aquí en esta computadora, por lo tanto, el disco C es el que tiene SSD y los demás que den son discos duros, los HDD. ¿Sí? Entonces, SSD para el disco C y los demás son HDD. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, el disco E, este disco es único, por ahora tiene 2 teras, me parece. Ahora vamos a ver sus propiedades. Sí, ¿no? 1.8 teras, exactamente son 2 teras, ¿sí? Que los compré, 2 teras, terabytes que tiene capacidad. No le he particionado, pero sí, el discos D y E sí son particionados, o sea, son un solo disco. Total, tengo 2 discos y el otro disco sí está particionado en D y F. Mientras el C no, es solitario. En total tengo 3 discos. Un SSD, 2 HDDs, ¿no? Funciona así. ¿Ya? Y eso cómo lo puedo ver, ¿no? ¿Cómo puede ir sabiendo? Ahorita lo vemos en todo caso. Ahora vamos a pasar. Durabilidad, ¿no? En caso de durabilidad, los SSD son mucho más durables, obviamente, porque pues podría darse el caso de que, ¿no? La temperatura le afecte, si se sobrecalienta y todo lo demás, ¿no? Pero si no, pues sí, obviamente luego tienes bastante cuidado, van a tener mucho más capacidad de formatear todo lo demás, ¿no? Mientras el otro, pues, ¿no? Puede dañarse rápidamente, ¿no? Porque estamos hablando de algo mecánico. Tiempo de arranque, obviamente, la rapidez es quizás la gran ventaja de los SSD. La rapidez, la velocidad que tienen. Normalmente en tiempo de arranque, si tú tienes una computadora con SSD, disco C, ¿no? Disco principal, con SSD, disco de estado sólido, pues va a arrancar en 7 segundos, rapidísimo. Mientras, ¿no? El otro HDD arranca en 16 segundos. Como pueden ver, casi el doble y un poco más, ¿no? Entonces, no, los SSD tienen un doble de velocidad que los HDD. Por lo tanto, si tú quieres velocidad, o sea, mucho mayor rapidez en los procesamientos de tu computadora, pues prefieres, ¿no? O deberías de probar los SSD, ¿no? Finalmente. Transferencia de datos, obviamente, de acá tienen mayor transferencia de datos, recuerda que son mucho más veloces, ¿no? Y obviamente los HDD son mucho más lentos. Porque no es mecánico, es más lento, ¿no? Lentito. ¿Afectado por el magnetismo? No, obviamente esto no, pero el otro sí, ¿no? Entonces esto sí podría, el HDD sí podría verse afectado por el magnetismo. O sea, interferencias, literal, interferencias. Podría haber pérdida de datos, por lo tanto, ¿no? Puedo perder datos. Suele pasar eso. Un cortocircuito, ¿no? Se va. Bien, ahora sí, chicos, pasamos a lo que nos interesa, ¿no? Nos quedan 20 minutos, genial. Entonces, gamas, ¿no? Ahora sí pasamos a las gamas. ¿Qué son las gamas? Normalmente vamos a encontrarnos con computadoras, es decir, preguntaremos, ¿no? Y gama alta, gama media, gama baja, ¿no? Habrá que preguntaros, lo que tengo aquí en mi casa, esta computadora, ¿qué gama es? Baja, media, alta. Pero antes de entender esto de las gamas, habrá que preguntarse, ¿no? Las gamas también incluyen, por ejemplo, la actividad para el cual se usa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, preguntaría, ¿no? Yo soy un profesor, yo manejo Word, Excel, PowerPoint, netamente actividades básicas de ofimática, ¿no? ¿Qué tipo de actividad estoy haciendo? Actividad de gama baja, actividades gama media o gama alta. Me refiero al rendimiento, ¿no? Son actividades de gama baja, ¿no? Por lo tanto, van a requerir computadoras de gama baja. Pues me compraré una computadora de gama baja, ¿viste?
Entonces, en este caso, los de gama baja, ¿no? Uso funciones básicas como manejo de Word, PowerPoint, Excel, ¿no? Navegar por Internet, ¿no? Chatear Facebook, chatear con Instagram, Twitter, escuchar música, películas, lo elemental, ¿no? Que cualquier persona hace cuando una computadora. Lo básico, lo necesario, sin complicaciones. Por lo tanto, sería una computadora, necesitarías una computadora gama baja según tus actividades. Recuerda, según tus actividades. Gama baja nomás, suficiente. ¿Para qué necesitas más? Pero si tú eres un usuario, ¿no? Que además de hacer Word, Excel, PowerPoint, navegas por Internet, ves películas, escuchas música, chateas, todo lo demás, ¿no? En este caso ya haces procesamiento de gráficos. Quizás ya juegas, quizás ya editas videos utilizando Sony Vegas, Camtasia, ¿no? Programas básicos, quizás Movie Maker o, ¿no? CorelDRAW, por ejemplo. Diseñar, ¿no? Los programas básicos, ¿no? De diseño, ¿no? Y también de modelado, como por ejemplo AutoCAD. AutoCAD 3D puede ser tranquilamente con una gama media, más que suficiente, más que suficiente. Entonces, si tú vas a jugar, vas a editar videos con programas básicos, vas a animar también, programas básicos, modelar, programas básicos de modelado, necesitas una gama media. ¿Sí? Entonces, si tú te dedicas a Photoshop, quizás, no últimas versiones necesitan gama alta, pero desde hasta la versión 20 de Photoshop, una gama media es más que suficiente. Bien, entonces esto ya es mucho más específico, ¿no? Esto ya va dirigido a un usuario en concreto, ya no a un usuario general. Lo general es básico, gama baja, pero ya un poco más específico, gama media. Los de gama alta obviamente son profesionales mucho más especializados, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no podría dedicarme a crear videojuegos de alto nivel. Quizás hago transmisión en vivo. Soy streamer, tal vez. No, hago transmisión en vivo. Y quiero que la calidad de mis videos, de mi transmisión salga pues a full, ¿no? Y edito con programas, por ejemplo, DaVinci o Premiere, ¿sí? O quizás trabajo con After Effects. Utilizo quizás programas como de animación 3D Max, Maya, ¿no? O Blender. Blender podría entrar gama media, pero en este caso Maya, Autodesk, 3D Max. Esos programas, ¿no? Incluyendo Revit, ¿no? De modelamiento 3D para lo que es ingeniería. Ya esos son programas avanzadísimos. Y Photoshop en sus últimas versiones, 23, 22, ya necesita de gama alta. Claro, ¿por qué? Porque obviamente los programas también van evolucionando, ¿no? Entonces, ahí sí ya necesito gama alta, ¿no? Entonces, si soy un productor, por ejemplo, edito videos de altísima calidad, 8K, ¿no? Entonces obviamente necesitaré, ¿no? Según mis actividades, una computadora de gama alta. Entonces, si tú solamente vas a hacer trabajo básico, elemental, Word, PowerPoint, y tú vas a gastarte tu 8.000, 6.000 soles o 5.000 soles buscando una gama alta, es por gusto, ¿verdad? Porque tus actividades no dan para eso. Necesitas una gama media o gama baja suficiente. ¿Listo? Entonces también tendrás que ir viendo eso, ¿ya? Según tus actividades, ¿qué gama necesitas? ¿Viste? Avanzamos. Ahora sí, entramos a los procesadores, ¿no? Ahora, los gamas, o sea, gamas de las computadoras, dependen del procesador. Entonces, yo para decir, oye, esto es una gama al media, alta, yo tendré que ver, por ejemplo, quiénes están en gama baja, quiénes están en gama media, quiénes en gama alta, ¿no? ¿Sí? Los tenemos, por ejemplo, nosotros los gama baja, pues los más básicos, ¿no? Tenemos en caso de AMD, los Athlon A, los Athlon Pro. Ya creo que ya no salen al mercado, pero vamos por ahí, ¿no? A esto antes de avanzar a hacer aquí, chicos, esto del gama según procesadores irá cambiando en el tiempo. Actualmente, por ejemplo, consideramos a los Celeron, a los Dual Core Quad, ¿no? Por ejemplo, los gama baja. Y ya obviamente ya no salen al mercado. Por lo tanto, por ejemplo, muy pronto los i3, los Core i3 que aún siguen vendiéndose en el mercado, pasarán a ser gama baja. ¿Por qué? Por la evolución del procesador, por el desfase del tiempo. Pasará a ser, ¿no? Gama baja. Y de la misma manera, los Core i5 pasarán a gama baja y los Core i7 algún momento, ya que un par de años llegará a ser gama baja. Por ahora, ¿no? Estamos considerándoles en los gama media, ¿no? Los cores, los famosos core, los famosos Ryzen, ¿no? En caso de los AMD serían los gama media, en los FX, Ryzen FX, ¿no?
Por ahora, todo lo que nosotros hemos indicado aquí, ¿no? Se mantienen en las gama media, ¿no? Aparte de todos los core. Recuerda, con la evolución y desfase del tiempo, los core i3 muy pronto bajarán a las gama baja, pero aún siguen vendiéndose, ¿no? Y seguirán vendiéndose, pero ya será gama baja, ya no van a tener buen rendimiento. Por lo tanto, si tú pensabas comprarte una computadora y te ofrecen un Core i5, ya vaya pensando que esto muy pronto va a ser gama baja, muy pronto. Por lo tanto, preferible cómprate un Core i7, un Core i9, bastante costosos por ahora, ¿no? Pero los Core i7, sí, todavía no, tienen unos años para mantenerse en gama media, ¿no? O sea, para tener buen rendimiento, ¿sí? Entonces tienes que ir teniendo en cuenta esos detalles, ¿ya? Con respecto a los procesadores. Normalmente los Core i, ¿no? Los 9 actuales, las 9 son las gamas súper altas, ¿no? La serie X. ¿Ya? Entonces buscan ahí los Core i9 serie X son los considerados las gamas altas. Gamas altas. Los Core i7, Core i5, ellos están en la gama media, ¿no? Recuerda entonces, procesadores influyen en las gamas. Luego, según gamas, según RAM. Entonces, RAM, por ejemplo, influye mucho para considerar qué gama es, ¿no? Gama baja, obviamente, aquellos que tienen 4 gigas. Por lo tanto, si tú ahorita en tu computadora ves que tienes 4 gigas, eres de gama baja. Obligado, ¿sí? Según RAM. ¿Qué significa eso? Ah, tendré que revisar si mi procesador es un Core i7 y tengo RAM de 4 gigas, lo aumento, ¿no? Un 4 más ya tengo 8. Por lo tanto, pasaría a ser gama media, ¿viste? O tengo 8, quiero 16, por lo tanto pasaría a gama alta. Las gama alta, aquí un poquito un paréntesis. Ya tenemos RAM de 32, 64, por lo tanto de 16 hacia arriba ya son gamas alta. Obviamente muy pronto también pasaremos pasará que estos 16 gigas pasará a gama media, ¿no? Y los de 8 gigas pasarán a gama baja. Recuerdo, desfase el tiempo, evolución de las computadoras, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí, según su RAM, gamas también. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo una computadora con RAM de 8, por lo tanto será gama media, según su RAM, ¿sí? Y según el procesador, no me percaté aquí. Un momentito, por favor. Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, ya está habilitado. Salí un rato y obviamente me desactivaron el micrófono. Disculpas el caso, entonces continuamos, ¿ya? Ahora vamos a continuar, ¿ya? ¿En qué estaba? Estaba iba a ver mi procesador, ¿no? Sí, iba a ver mi procesador. Aquí al final tengo un resumen, ya vamos a checarlo aquí. Pues aquí resumen general según gamas. Entonces, por ejemplo, según procesador importante, ¿no? Entonces, los Core i5, por ejemplo, consideramos como gama media. Los Core i3 está entre media y baja, ¿no? Como le digo, muy pronto va a pasar a ser baja esto del Core i3. Y los Core i7 obviamente se consideran media alta y las altas están los Core i9, tal como te decía. Según el procesador que tengo, ¿cuál sería mi gama en mi caso, no? ¿Cuál sería mi gama? Vamos por aquí. Aquí tengo mi procesador Core i5. ¿Sí? Mi procesador es Core i5, por lo tanto, pues tengo aquí, ¿no? Core i5, el mío es gama media, según el procesador. Entonces, aquí ten en cuenta eso, ¿eh? Y según mi RAM, pues estaba con 8, por lo tanto es gama media también. Por lo tanto, mi computadora, según procesador o según RAM, ya es media por ahora, ¿no? Luego, importante esto también, ¿no? Gama según tarjeta gráfica, GPU, ¿no? Esto sí, ¿cómo lo veo, no? ¿Cómo yo puedo checar esto? Esto lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Aquí en este lugar no lo puedes verificar. Imposible que veas la tarjeta gráfica si tienes o no. ¿Cómo podemos ver? Entrando a otra ventana y vamos a inicio también nuevamente y aquí buscamos lo que dice administrador de tareas. Administrador de tareas, que está aquí. Administrador de tareas. Clic y obviamente eso se abrirá una nueva ventana que no lo están viendo. Ahora sí, voy a jalarlo por aquí. Aquí está. Pantalla uno, correcto. Entonces, esto de aquí esta ventana puede que a usted le salga pequeñito así, ¿no? Chiquitito nomás. No hay problema, solo tienen que ir darle más detalles y saldrá pues toda la lista de información que tienes, ¿no? Obviamente, ¿qué estamos viendo actualmente, no? El rendimiento del equipo, ¿no? Aquí nosotros podemos ver qué tanto está rindiendo el CPU, el procesador,
En la memoria RAM, ¿qué tanto está trabajando ahí? Pueden notar. Y luego el disco, ¿no? Los discos de almacenamiento, el sólido, el HDD. Luego red, que en este caso básicamente es Internet. Y luego el GPU, ¿sí? El GPU, la tarjeta gráfica, ¿sí? Motor gráfico. Entonces, en este caso, vamos a checar, por ejemplo, en mi caso tengo GPU. ¿Ya? En mi caso. ¿Dónde puedo ver exactamente esto? ¿Qué tipo, qué modelo tengo? Entrando aquí en rendimiento. Aquí en la parte superior tenemos proceso rendimiento. Entramos en rendimiento. Aquí podemos ver nosotros nuestro CPU. Clic, el CPU, lo que ya ustedes conocen, ¿no? Que tengo en este caso 4 núcleos, ya les indiqué, con una velocidad de 3.2. Eso lo veía aquí en la información, los indicaba ya. Y aquí tengo cómo está trabajando, ¿no? Cómo viene trabajando. Luego tengo aquí, por ejemplo, memoria, ¿no? A lo que les indicaba memoria RAM. Tenía 8 gigas de RAM y cómo está funcionando. Por ejemplo, en mi caso, la velocidad de mi, de mi memoria RAM es 1333 MHz, ¿no? Por lo tanto, es un DDR4, ¿no? Es un DDR4, ¿sí? Entonces, es un factor DIMM DDR4. Entonces, tenemos unas ranuras usadas aquí, 2 a 4. ¿Sí? Entonces habrá que revisar esto de aquí, ¿no? Esto, para ir checando, ¿no? ¿Dónde es? Básicamente en rendimiento, aquí vas a ir checando información que tiene. Luego vamos aquí a disco. En este caso tengo 3 discos, como les mencionaba. Hace un momento, acá tengo el disco 0, que aquí debajo dice SSD. Y lo pueden corroborar aquí en mi caso. A ver, vamos a cargar ahí está. Dice ahí SSD para mi disco C. Luego tengo el HDD aquí y tengo aquí el otro HDD. ¿Listo? Entonces tengo en realidad total de 3 discos como les indicaba hace un momento, ¿no? Ahí pueden saber qué tipo de disco tienes, SSD o HDD. Entonces ya saben dónde ustedes revisar. Entran a inicio, escriben administrador de tareas, saldrá esta ventana y esta ventana en rendimiento. Pueden checar ahí. A ver, vamos a revisar uno en uno. ¿Sí? En este caso SSD, por ejemplo, aquí me está viendo, estoy viendo la capacidad, ¿no? 224 gigabytes, ¿no? Y con formato 123 gigas, ¿no? Y es un tipo SSD, el disco en estado sólido, dice aquí. Luego tengo aquí el HDD, aquí dice HDD. Obviamente aquí pueden ustedes ver la capacidad que tiene, 466 gigas, ¿sí? Dividido en dos actualmente esto. Y es un tipo HDD. Mientras el otro, ¿no? Pueden observar aquí, disco 2, tiene 1.8 terabytes disponibles, capacidad que tiene, ¿no? Y es un tipo HDD. Actualmente no está funcionando porque no lo tengo abierto, pero sí está operativo, ¿no? No está moviéndose, ¿no? Obviamente aquí tampoco, ¿no? No estoy guardando, ni copiando, ni pegando archivos, sigue información, así que no está trabajando. Pero cuando yo empiece a hacer, crear carpetas, copiar, pegar, ahí sí ya empieza, ¿no? Funcionar esto, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden checar eso. Y aquí viene algo que les mencionaba, el GPU. Entonces en este caso el GPU básicamente es unidad de gráfico, ¿no? Unidad de gráfico, memoria de la GPU dedicada, una memoria compartida. Ya en este caso decimos lo siguiente para gamas. Normalmente todas las computadoras, toditas las computadoras traen un gráfico integrado. Es decir, tienes un básico, viene. Como les comentaba hace un momento, pues nunca preguntas, oye, ¿tiene tarjeta gráfica? No lo preguntas. Por lo tanto, viene incluida. Por lo tanto, todas las computadoras, gamas básicas, van a traer una tarjeta gráfica incluida, sin que lo preguntes. Viene. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Intel HD Graphics, ¿no? Que tenemos aquí. O similares, ¿no? Dependiendo del modelo que tú tengas. Pero si tú ya quieres añadirle, ¿no? Añadirle, por ejemplo, en mi caso tengo una dedicada, ¿no? De 128, poquito nomás, pero hay, mira, una GPU dedicada. ¿Qué significa? Que se le ha añadido, ¿no? Eso implica, ¿no? Que en mi caso yo he aumentado, ¿no? En mi caso podría ser, por ejemplo, para conocer esa gama media tiene que ser una NVIDIA, ¿no? GeForce. O en caso de AMD podemos tener los Radeon y los de serie A, ¿no? Normalmente casi todas las computadoras de tipo AMD vienen con su Radeon, en su mayoría. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los AMD, los computadores tipo AMD, vienen incluido eso de forma, ¿no?
o sea, integrados, viene así. Por lo tanto, tienen mayor rendimiento en gráficos, ¿no? Entonces aquí tienes gama media, los de NVIDIA, o en caso de Radeon y la serie A. Y luego, pues las de gama alta, considerados como los NVIDIA, pero los de tipo cuadro, ¿no? Obviamente se están costando carísimo, ¿no? Pero, ¿no? Si tú vas a dedicarte a lo que es trabajos pesados como renderización 3D, modelamientos, programas de producción audiovisual, ¿no? Trabajado a altísima calidad, o videojuegos, transmisión en vivo, ¿no? Podrías tú colocar un NVIDIA, un tipo cuadro, modelo cuadro, y, ¿no? Para que pueda rendir bien. En caso de AMD tenemos Radeon Instinct, ¿no? Que son los últimos modelos que podemos añadir en los AMD. Pero recuerda que eso sí hay que comprarlo, hay que incluirlo en la computadora. No es que en esto no viene incluido, hay que comprarlo, dedicada por eso, ¿no? ¿Para qué quiero utilizar? Lo compro uno y lo agrego. ¿Sí? Básicamente eso es la tarjeta gráfica. En resumen, para ir terminando, tenemos, ¿no? Esto. Las de gama baja, los de tipo Celeron Pentium, que básicamente ya no salen actualmente. Ya los Ryzen 3 y los Core i3 pues van ya bajando a baja y media. Los de Ryzen 5 y Core i5, considerados como media por ahora. Los de media alta, ¿no? Pasando a casi alta, pues tenemos los Ryzen 7 y Core i7. Y los últimos, ¿no? Procesadores Ryzen 9 y Core i9 serían considerados alta. ¿Ya? ¿Listo? Y recuerda que no solamente influye el procesador, sino también los discos duros, memoria RAM, ¿no? Y también en este caso, tu tarjeta gráfica, si incluiste o no lo incluiste. ¿Sí? Pues si tú lo incluiste, ya será media o alta, dependiendo de qué modelo de tarjeta gráfica lo incluiste o lo añadiste a la computadora. Muy bien, chicos. Actividad final. Por ejemplo, aquí tenemos una computadora, es un disco duro, un terabyte, ¿no? Un tera, memoria RAM de 4. Según memoria RAM, obviamente ya es este, de baja, ¿no? Una gama baja. Según disco duro, un tera, un HDD, por lo tanto se consideraría baja. No, solo tiene eso, no tiene disco sólido, por lo tanto baja. Y es un Celeron, por lo tanto es súper baja, ¿no? Es una gama baja, una computadora gama baja. Luego tenemos aquí una computadora Core i3, ¿no? Tiene un disco HDD, pero tiene una memoria RAM 8, ¿no? Y un terabyte. Por lo tanto, esto lo podemos considerar como una gama media baja, ¿no? Core i3. ¿Sí? Porque, claro, incluiríamos un SD, podría ser considerarse media, pero por ahora media baja, porque tiene solo 8. Según su RAM sería media, pero por el procesador media baja, por el procesador. Y no tiene sólido, por lo tanto media baja está bien. Luego tenemos aquí, ¿no? Otra computadora. Esto no es esto, es un error, ¿ya? Se repite del otro. Me equivoqué de imagen. Y luego tenemos aquí, ¿no? Un Ryzen 9, modelo 9, procesador. Por lo tanto, esto es una gama alta, según procesador. Tiene un GeForce, 8 gigabytes. Esto es una tarjeta gráfica. Por lo tanto, esto pasaría a ser alta, ¿no? Luego tenemos aquí un disco SSD, 500 gigabytes. ¿Sí? Una memoria RAM de 16. Por lo tanto, esto sería básicamente una computadora gama alta. Recuerda que no solo una característica determina si es gama alta o baja, sino varias características, varios componentes. ¿Sí? Entonces, según su RAM podría ser baja, pero tiene otras, no podríamos ir ahí aumentando la media, ¿no? Más o menos por ahí. Muchas características influyen para que una computadora se considere media, baja o alta, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si hemos hemos llegado a la parte final. Gracias por su participación. No sé si los de la institución están ahí para darles pase o si no, responder preguntas. Me dicen, por favor, aquí algunas consultas mientras me confirman. Intel ARC. Media alta, sí, podría considerarse media alta, pero incluyeles, revisen ahí. Por ahí me preguntaron Intel ARC si es media o alta, pero hay que checar su RAM y obviamente también eh, su velocidad aquí, ¿no? Del Intel. Creo que me parece es un Intel reforzado eso. No es Intel pura, ¿no? Tengo una compu con RAM de 4 GB, disco sólido de 400. ¿Cómo se considera? 4 por su RAM es baja,
un disco sólido 400. Quisiera saber ahí su procesador. ¿Qué procesador es, no? Core i5, Core i7 o es un Ryzen 5, 7 o 3. Habría que ver su procesador. Tal como está nomás, yo lo consideraría en baja. ¿Sí? Baja. Sin ver su procesador. Agregarle procesador, podríamos bajarlo a alta media, no, media baja o media, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna consulta? Mi laptop tiene discos. ¿Qué es? ¿Cómo sé que mi laptop tiene disco duro o sólido? Ya lo vieron. Entrando al administrador de tareas, aquí, ¿no? Aquí básicamente te muestra SSD o HDD, te va mostrando. Uno sería abrirlo, pero como ya les comentaba, difícilmente que te permitan abrir una computadora. Algo más que me han preguntado por aquí, ¿qué placa comprar? Ah, muy buena, ¿no? Muy buena. Habría que checar exactamente, ¿no? Ahí qué queremos incluir, porque la placa básicamente va a contener a todos, entonces hay que revisar. Por ejemplo, si queremos un DDR5 de memoria RAM, habrá que ver. ¿Y qué puertos trae, no? También, importante. A veces va a depender también de cómo lo queremos colocar, ¿no? En qué tipo de case también. Ahí me han indicado, no sale nada, me dicen que no. Asistencia Core i3, gama media y nada más. Esas son las preguntas que hay. Bien, chicos, eso sería todo por hoy día. Todo por hoy día. ¿Ya? Gigabyte, ¿no? Sí, las Gigabyte, los que tienen DDR5, las últimas sí, ya son para gama alta, ¿no? Los Gigabyte son buenazos, ¿ya? En caso de las placas. Una placa y un procesador Intel Core i5, los demás componentes normalmente funcionarán. Primero, sí, normal. Te puedes comprar un procesador. Claro, el procesador normalmente va a depender, la placa va a depender del procesador, ¿no? Porque va a tener que colocarse ahí. Entonces, si tú te compras un Core i5 y te compras una placa, pues para eso, obviamente los demás podemos añadir. Para eso tenemos tarjeta de expansión y cosas así, ¿no? Pero sí, normal va a dar, ¿no? Ya. Bien, chicos, eso era todo por hoy día. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Acaba de terminar ya nuestra segunda clase del día de hoy. Muy contentos de que ustedes estén participando. El día de mañana, recuerden, tenemos la última sesión de los 3 días de curso gratuito. El día de mañana no deben de perderse la tercera y última clase, que va a ser conociendo el entorno Windows 11, el último sistema operativo que acaba de sacar Microsoft. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana estamos con nuestra tercera y última sesión. Recuerden que mañana estaremos sorteando los certificados de este presente evento y también estaremos sorteando los antivirus originales, aquellos que están pues hasta el final, ¿no? También vamos a explicar de la metodología de enseñanza de nuestra institución, cómo podrían formar parte de SESTEC, cómo podrían ser parte de los más de 1000 estudiantes que vienen llevando a nivel nacional, ¿de acuerdo? Tenemos estudiantes pues desde Puno, Cusco, Tacna, Arequipa, Ayacucho, Junín, ¿no? Lima, tenemos en La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Ancash, ¿no? Ancash, Huaraz, Chimbote, a nivel nacional, de Madre de Dios, de Loreto, San Martín, Amazonas. Entonces, ustedes también pueden formar parte de SESTEC y pues tener esta opción, esta modalidad virtual desde la comodidad de sus hogares, tener un título técnico, ¿no? Eso el día de mañana estamos informando a cada uno de ustedes en cuanto al tema de los horarios, que son bastante flexibles, horarios, el tema de los costos y todo esto, para que ustedes formen parte de SESTEC. Así es que el día de mañana no pueden perderse nuestra tercera y última clase, ¿está bien? Estaremos también desde las 6:30 de la mañana
perdón, de la tarde, 6:30 de la tarde, ya permitiendo el ingreso a nuestro Zoom, que es limitado, ¿de acuerdo? Entonces, si usted está con el deseo de participar, a las 6:30 de la tarde lo estamos esperando para participar en nuestra tercera y última sesión. Recuerden que también a través del chat del Zoom estamos enviando el registro de asistencia, ¿de acuerdo? Para que ustedes también, si es que así lo desean, puedan optar un certificado de este evento, ¿de acuerdo? Entonces, el día de mañana estamos indicando todos los beneficios que tiene estudiar en CESTEC de manera virtual hasta usted terminar su carrera. Muchas gracias y el día de mañana estamos en contacto nuevamente. Voy a activar el chat, o ya lo están activando el chat de los grupos, para que ustedes puedan hacer su comentario acerca de qué les pareció la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, y el día de mañana también vamos a aperturar los micrófonos para que ustedes puedan hacer todas las consultas correspondientes, ¿está bien? Todas las consultas que ustedes deseen vamos a activar. Es más, mañana estamos con nuestra última sesión, pero nosotros no los vamos a dejar porque el día jueves vamos a seguir con nuestro Zoom de preguntas y respuestas. Para formar parte de una institución y poner pues la confianza de su educación, usted tiene que estar bien informado, ¿de acuerdo? Entonces, mañana nos estamos encontrando nuevamente y por favor sus comentarios de qué les pareció la clase del día de hoy en nuestras comunidades, ¿está bien? Y los invito a que se sigan participando dentro de nuestras comunidades porque se vienen muchas más sorpresas. Muy bien, gracias y hasta el día de mañana.